He recibido una invitación que por supuesto he aceptado con mucho cariño y mucho agradecimiento. Una invitación a participar del Congreso Internacional Mariológico y Mariano que se va a realizar este año en Lourdes, en el Santuario de Lourdes, porque allí se están cumpliendo los 150 años de la aparición de la Virgen, que se reveló poco tiempo después que el Papa proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, precisamente como la Inmaculada Concepción. Este es un congreso, como digo, mariológico y mariano. Algunos no comprenden la distinción, se las explico. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Las apariciones y en general las devociones marianas corresponden precisamente al ámbito de lo mariano, de las piedades, de las devociones y de las advocaciones. La investigación mariológica, en cambio, es una disciplina de la teología que corresponde a los teólogos. Ahí una persona como yo no tiene nada que ver, no es su terreno, y los teólogos son más bien los que ayudan a avanzar la comprensión del papel de la Santísima Virgen en la vida de la Iglesia y en el mundo. Y estos congresos, que son organizados por la Sociedad Mariana Internacional, que tiene capítulos en distintas partes del mundo, justamente ayudan a profundizar en los dos aspectos, en el aspecto mariológico y en el mariano. Yo he sido invitado para abordar el tema de la influencia de los medios de comunicación en las apariciones marianas. Ciertamente hay mucho que decir al respecto, ¿no? Ha habido un cambio dramático, de la misma manera como la prensa ha cambiado dramáticamente en la manera de tratar estos episodios. Nosotros sabemos que en el siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando se realizan las principales apariciones reconocidas por la Iglesia, Lourdes, La Salette, Fátima, etc., todas estas apariciones fueron tratadas con gran brutalidad por los medios de comunicación, que entonces tenían en su mayoría un fuerte acento anticlerical y anticatólico, y consideraban las creencias en estas apariciones como el típico caso de superstición de los católicos que impedía el desarrollo del conocimiento científico, de la luz, etc. En esa época los periódicos eran mucho más de corte editorial, es decir, de comentarios, que de corte informativo. Y tenían también artículos muchísimo más extensos que los de ahora. Hoy en día, en cambio, la prensa tiene que competir con otros medios de comunicación y lo que hacen es tener textos mucho más cortos, porque la gente lee menos, y tener temas mucho más variados para que exista un interés sesgado dependiendo de lo que a cada uno le interesa leer. No, a la gente que le gusta el deporte leerá solo deporte, la gente que quiere noticias internacionales irá a noticias internacionales, y así las noticias están segmentadas: espectáculos, política nacional, etc. Justamente en medio de este cambio dramático de los medios de comunicación, especialmente de la prensa escrita, pero también de la radio y de la televisión, hoy en día tenemos que, cuando los medios de comunicación abordan los temas religiosos, lo hacen por dos motivos: o porque el tema tiene algún tipo de consecuencia política o cultural, por ejemplo, palabras del Papa, palabras de un arzobispo, llamando a votar por candidatos que no estén en contra de la vida, o mencionando el tema de la defensa de la familia, pronunciándose en contra del aborto, pronunciándose a favor de cambio de políticas sociales o económicas de su propio país. Todas estas cosas reciben atención, pero reciben atención no porque sean noticias religiosas, reciben atención porque son noticias que tienen un impacto social, donde los actores obviamente son religiosos, o aquellos que hablan, que se pronuncian, son sacerdotes, o es el Papa, o son obispos, ¿no? Pero fuera de eso no existe esta visión de la religión como algo que merezca ser cubierto por sí solo. Más bien, cuando abordan el tema de las devociones, las posibles apariciones marianas, por ejemplo, hemos visto que en general los medios de comunicación alientan una visión
frívola y básicamente de espectáculo de los eventos, ¿no? Salvo que se trate de cubrir advocaciones que mueven a grandes multitudes y que se convierten en fenómenos propios de cada país. Pienso en las peregrinaciones a Luján en Argentina, en, por supuesto, la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe y las mañanitas que le cantan los artistas y las figuras más famosas de México, o la peregrinación a Nuestra Señora de Cartago, que moviliza un tercio o a veces a la mitad de la población de Costa Rica hacia el santuario, la procesión del Señor de los Milagros en Lima, y así sucesivamente. Pero fuera de esos casos, cuando se trata de una posible aparición, como las apariciones que han habido en Venezuela, en Ecuador, o la que hubo en Chile con la famosa aparición de Peña Blanca, que finalmente se supo que era una falsificación. En todos estos casos, los medios tratan estos asuntos como una cuestión de espectáculo y sin un discernimiento simplemente envían a la gente a estos eventos señalando que son interesantes, atractivos, están yendo 1.000, están yendo 2.000, están yendo 3.000 y con eso generan una sensación de estampida. Cualquiera diría, bueno, los medios están ayudándonos a promover la devoción. No lo es. Una cosa es promover la devoción, otra cosa es promover la curiosidad. En esta aparición que ha suscitado mucha devoción, pero que aún no ha sido aprobada por la Iglesia, en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, un sacerdote estaba realizando en la iglesia un exorcismo y le pedía a la gente que estaba asistiendo, que estaba viendo este exorcismo en el templo, que por favor rezara, porque para expulsar el demonio se necesitaba mucha oración y que las personas que estaban allí simplemente por curiosidad se retiraran, porque la curiosidad no es una virtud, es un vicio y eso no estaba ayudando al proceso de purificación, al esfuerzo por realizar el exorcismo. Las personas curiosas nunca se fueron y el exorcismo nunca se pudo realizar. Esto nos revela pues la diferencia abismal que existe entre promover la devoción y promover la curiosidad. Que tengas un buen día.